Vamos a comenzar con nuestro querido panel. Aquí está nada más y nada menos que Charlie Rodríguez, el expresidente del Senado, Ferdinand Mercado, el ex secretario de Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos? Muy bien, excelentemente. Gracias. Muy buenas noches a ustedes y al pueblo de Puerto Rico. Estoy ansioso por conocer la reacción de los dos. Charlie está deseoso de hablar y tú también. Así que sírvanse con la cuchara grande los dos. ¿Cómo lo ves tú, Ferdinand? Pues mira, yo creo que fue una actividad jurídicamente interesante, pero políticamente mucho más. En términos legales, pues uno sabía cuáles eran las posiciones que iban a presentar en la argumentación porque estaban ya previamente en los documentos que habían presentado ante el tribunal. Lo más que uno podía evaluar era el curso de las preguntas, por donde iban para ver el pensamiento de los miembros del tribunal. Y efectivamente yo creo que fue lo más importante. Ahí hubo unos planteamientos donde se ve que hay una división. En primer lugar abordaron el tema político, pero de entrada. Cosa que me sorprendió. Yo pensé que iban a tratar de soslayarlo y no lo hicieron. En segundo lugar, cada uno tenía su posición clara. Allí vimos las posiciones del juez Breyer y de la juez Sotomayor claras en términos de la posición del Departamento de Justicia de Puerto Rico, y contrario a lo que uno podía pensar, pues Breyer asumió una posición de defensor prácticamente, de ponente de la posición del Departamento de Justicia. El resto de los miembros del tribunal también hicieron sus preguntas, pero hay dos jueces que no sabemos por dónde van, y los dos jueces son de una línea conservadora, uno más que otra, por lo tanto se podrían dividir en las facciones. Unas facciones que podrían representar una decisión 5-4 o 6-3, como hablábamos Charlie y yo antes de entrar al programa, y si Breyer consiguiese convencer a por lo menos dos más, tendría también podría invertir la decisión, y el 5-4 podría ser a la inversa. Charlie, o sea, en este momento uno no puede definir realmente cuál va a ser el resultado. Charlie, mira, desde el punto de vista político, el Estado Libre Asociado ha cogido un golpe bien fuerte. Basta con ver el escrito que presentó el Procurador General de los Estados Unidos, que es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal Supremo sobre la situación política de Puerto Rico, de que Puerto Rico es un territorio, de que Puerto Rico su condición territorial no cambió con la adopción de la Constitución de los Estados Unidos, y que eso fue una mera delegación que el Congreso le dio al territorio, pero que el que puede delegar puede también quitar. Así que básicamente ese golpe lo recibió. Encima de eso, cuando notamos que otros alegatos amigos de la Corte fueron presentados, se presentaron un total de 6, y los 6 fueron en la misma línea de que se debe sostener la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que basó en que había doble exposición, basándose en que Puerto Rico no es soberano, que Puerto Rico es un territorio. No hubo ni un solo alegato, amigo de la Corte, a favor de la posición del actual gobierno de Puerto Rico. Luego, cuando ves que inicia el proceso, las preguntas, para mí eran preguntas que iban dirigidas básicamente a sostener, con excepción de Breyer, que todos sabemos que Aníbal Acevedo Vilá fue oficial jurídico de Breyer, que también lo fue, creo que Tony García Padilla, que también es una persona que estuvo siempre muy liberal, era asesor de Edward Kennedy, así es que llega al tribunal del primer circuito en Boston. Pero te quiero decir a ti que, aparte de él y de Sonia Sotomayor, ¿verdad?, lo cierto es que los demás, en sus preguntas, iban dirigidos a prácticamente cuestionar la postura del gobierno. El abogado del Estado Libre Asociado: no estamos reclamando una soberanía con S mayúscula. Pero imagínate, son vergonzosos aún más paralelas. ¿Qué quiso decir? Bueno, lo que está diciendo es: no estamos reclamando la soberanía de los estados, estamos reclamando algo menor, para que simplemente se le pueda conceder que en el ámbito de lo que es la doble exposición se le pueda considerar a Puerto Rico con una soberanía pequeña. Pero eso nada más es una admisión de un trato desigual al territorio, y que quien toma la decisión es el Supremo. Yo creo que se enmarca el planteamiento, obviamente, en la posición que trajo Breyer del estado de la creación de la entidad sui generis y única. Y en segundo lugar,
si uno lee la argumentación del Departamento de Justicia, no le va a sorprender la soberanía con S mayúscula y minúscula, porque se hace una argumentación a base del Commonwealth con la C minúscula y la C mayúscula, refiriéndose al Commonwealth previo a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Independientemente de que el Tribunal Supremo ahora tendrá que evaluar si torea el asunto o si lo valida, ¿no? Contundentemente, pregunto, ¿aquí el liderato político y el país tienen que esperar o aguardar a que el Supremo emita una decisión luego de la declaración del Ejecutivo diciendo que Puerto Rico no tiene soberanía? En términos, O sea, aquí en términos legales tiene que aguardar la decisión del tribunal. En términos políticos podemos argumentar y matarnos en las tribunas desde el día de hoy hasta que venga la decisión, pero eso no va a variar la evaluación legal y no va a variar el curso de acción de los partidos políticos una vez tenga esa decisión. Pero la pregunta, y se la hago ahora a Charlie Rodríguez, lo traigo porque Rubén Berríos trae una oferta a los partidos, a los históricos, ¿no? Al partido histórico, para acción independientemente de lo que haga el Supremo, acción con lo que ya ha dicho Estados Unidos, el gobierno ejecutivo, diciendo esto en el 53 no pasó aquello, sino que siempre tuvimos la soberanía en nuestras manos y nos las delegamos a ustedes. Mira, es que la posición de Rubén es una invitación, pero realmente es una invitación al Partido Popular, porque el PNP está claro, el PNP tiene como solución para adquirir soberanía la estadidad, porque la soberanía se adquiere, según el Procurador General, por dos vías, o se hace Estado o se hace república, una independencia. Así que en ese sentido me parece que lo que está planteando Rubén es realmente una invitación al Partido Popular que no acaba de definir qué va a hacer. Pero en el pasado Rosselló ha ido a las Naciones Unidas, claro, pregunto, y ha planteado también hasta una demanda de derechos civiles ante foros políticos. Pero mira, yo esa lo es nuestra veo posición, claro, como un planteamiento de habilidad política en un vacío que ha hecho Rubén Berríos. Y coincido en términos de que no es una invitación al Partido Nuevo Progresista, es una trampa política para el Partido Popular Democrático, convirtiendo a todo el Partido Popular en soberanista si es que acepta su propuesta. Pregunta. Y en el ámbito, en el ánimo de orientar a la gente, este planteamiento que es el que quizás más ha rebotado por todos los sectores, que es el expresada por el gobierno de Obama, desde la última fuente de poder radica en el Congreso. Algunas interpretaciones al nivel de decir que si el Congreso de los Estados Unidos quisiera cambiar, eliminar, erradicar la Constitución de Puerto Rico, podría hacerlo. Hoy el gobernador de Puerto Rico sale diciendo que la interpretación a ese nivel es un disparate, que eso no o sea, podría ser cierto, pero que el gobierno de Estados Unidos quisiera hacerlo, son dos cosas distintas. ¿Cómo podemos analizarlo para que la gente lo entienda? La posición que trae el gobernador no es nueva, es la misma que desarrolló el abogado del Estado Libre Asociado ante el Tribunal Supremo, en términos de que la fuente última de poder es la del pueblo de Puerto Rico en virtud de la delegación que se le hace por el Congreso. Y lo que está en cuestionamiento es si el Congreso podía delegar eso o no podía delegar. Pero esa no es la posición del gobierno federal. La posición del gobierno de Obama es totalmente distinta. Correcto. Es que la última fuente de poder es la del Congreso. Pero si siendo esa la última fuente de poder, podría entonces alterar la Constitución de Puerto Rico. Claro que puede, claro que podría. Que lo vaya a hacer es otra cosa. Ajá. Pero que tiene el poder para hacerlo, lo tiene. Y hay una cosa importante, aquí lo que se planteaba en el tribunal, o sea, una de las cosas que planteaban era si realmente tenía en doble exposición cómo se analizaba lo de la soberanía. Y dice el tribunal, conforme un caso anterior, Wheeler, es que se tiene que buscar la fuente última de poder para determinar si tiene soberanía. Y eso está claro, la fuente última de poder es ¿cuál? El Congreso. El Congreso fue el que autorizó a Puerto Rico a adoptar una constitución. Y luego que Puerto Rico adoptó su constitución, hubo que someterla al Congreso. Y el Congreso la revisó y hasta eliminó una sección. Una legislación. Pero eso está una legislación. Una legislación puede eliminar otra legislación. Pero eso está claro para los que piensan de esa manera. Porque los que piensan totalmente diferente, pues esa parte no la aceptan ni la adoptan. Y justamente ahí es donde anda la controversia. Tú estás hablando de la posición traída
por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. que es la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. está perfecto y estamos ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos. ¿Y En los eso jueces estamos claros. torearán el asunto o lo validarán? Porque obviamente lo que dijo el gobierno de Estados Unidos es más que claro en términos de posición, ¿no? ¿Lo van a torear o van, es que esa es la situación? Porque hay gente que dice, mira, no se va a meter en el área del Ejecutivo la parte política. Que lo dijo ayer Yo la FIFA, pensé podría ser una opción. originalmente pensé que iban a soslayarlo, iban a ir por la parte criminal. Luego de escuchar las Van preguntas a y entrar. ver la dinámica, creo que van a entrar, ya sean mayoritarias o en minoritarias, pero van a entrar Alex. a la discusión El del asunto. Departamento de Justicia emplazó prácticamente a los jueces del Supremo a que sin ningún tipo de ambigüedad validen la teoría de que la fuente de poder última está en el Congreso de los Estados Unidos, y el juez Breyer dijo, ustedes saben las implicaciones que eso tendría a nivel mundial. ¿Cuáles son esas implicaciones? Y ella prácticamente dijo, le sí. contestó, Sí. en otra palabra, Asúmalo. so what? Exacto. O sea, Exacto. que Pero los ¿cuáles- bancos azules de las Naciones Unidas pero van a venir ¿cuáles aquí son- a obligar al Supremo ¿Cuáles o al gobierno federal a son, actuar ¿cuáles son distinto? las implicaciones? ¿Alguien le declara una guerra mundial a Estados Unidos? Pues ¿Pierde mira, credibilidad mira, por el resto de su tiene vida a una- este país? Tiene una implicación económica inmediata. Es la admisión de la responsabilidad de los Estados Unidos directa con la deuda de Puerto Rico, 73 millones de dólares que tendrían que responder. Ahí quisiera ir, entonces, ya terminamos esta parte, bueno, lamentablemente, porque es que yo creo que hay un punto Sí. bien, ¿por qué surge esto? ¿Por qué César Miranda lleva un caso que le rebota tan malamente a Lela? ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos trae un asunto que puede tener una repercusión económica Sí. sobre la deuda de Puerto Rico para ellos? ¿Y por qué el Tribunal Supremo lo admite? Porque el Tribunal Supremo pudo haberlo soslayado como lo hizo en ¿Por qué ocasiones todos los- anteriores, como ante diría- el mismo Lo que planteamiento. pasa es que todo esto termina en quién tiene el poder último. El poder último lo tiene quién? El Congreso. El Congreso tendría que aprobar legislación para asumir esa deuda de los 73 mil millones de dólares. ¿Lo va a Esa es hacer la implicación. ¿Lo va a hacer No. el Congreso? No tiene, Mira, no lo va a hacer. No tiene que, no Bueno, tiene, ¿y si se perdóname, lleva a tribunales? no tiene que aprobar ninguna legislación porque ipso facto, de manera inmediata, Demanda como tercera es responsable ante todo lo que Puerto Rico Pleitos. como territorio, bajo la cláusula territorial, si es que vamos a adoptar esa teoría, ha hecho o se ha representado ante el mundo. ¿Y por qué entero. Obama Lo hizo que te van eso? a decir es, hay una delegación de poder. Esa delegación de poder yo la puedo revocar, pero en lo que yo te la delegué, tú tienes que arar con los bueyes que tú tienes. Eso es lo que va a plantear el Congreso. Esto es un Interesante. asunto político. O sea, que no, van no se puede llevar a mantener. los tribunales el asunto. Podrías llevarlo, pero Los no creo. acreedores, hablo, los acreedores. Podría, pero no creo Los que va a acreedores tener- no va a podrían tener llevarlo. éxito. Podrían llevarlo. A, claro que sí. Parte a los interesada. acreedores les conviene ahora que el gobierno de Estados Unidos puede ser Por responsable eso del todos asunto. los amigos son amigos de la Corte y ninguno es de Puerto Rico. Bueno, gracias, Ferdinand. Gracias, Charlie.